Toño, voy contigo, porque hay mucho, digo, para la gente que nos está viendo, mucho que ocurre tras bambalinas, tomando llamadas, las reacciones ante estos temas que son delicados, escabrosos, pero también veo que siguen llegando los maestros al sistema, querido Toño. Sí, hay mucho de qué hablar, Vicente, mucho que señalar. Fíjate, y con esto le pido al equipo que nos grabe. Me estaba dando cuenta que en la primera plana del New York Times hay una circunstancia muy cuestionable. No sé si la tenga por ahí el querido Héctor, a ver si se la pueden mandar. Se la pasé a don David desde hace rato. Pero en la portada del New York Times me parece que minimizan hasta cierto punto y ponen de forma ambigua pues esta nota que voy a platicar en unos momentos más con el queridísimo Francisco Paco Cruz. Esta pseudonota que ya desmintió la misma Casa Blanca y a la que le ponen, bueno, pues los mayores bisbirules con tal de que no suena que ellos fueron los que la regaron. Mire, le ponen por ahí un encabezado y cambian el tono de la nota desde el principio de forma muy, muy rara. Lo estoy buscando por ahí, a ver si ya la tiene por ahí Héctor, me da la impresión de que no. Pero bueno, dice, en México, Estados Unidos observó la compañía que mantuvo un líder. En inglés es, in Mexico, US eyed company a leader kept, ¿no? Que es un encabezado muy ambiguo, a diferencia de esto que ya se planteaba desde antes y que llevan en sus versiones digitales, de que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos habría de alguna otra forma investigado al presidente López Obrador. Insisto, esto ya se desmintió por la misma Casa Blanca, ya se desmintió, así que con esto quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Francisco Paco Cruz, el gran periodista y escritor investigador aquí en Sin Censura. Paco, feliz viernes, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Viernes, tú tienes razón. Como viernes de parranda dicen en mi casa, pero no, Toño, muy bien, muchas gracias. Y mira, si estás hablando de este texto, mira, yo no digo que es ambiguo, es un galimatías, es que no sé si decir es un reportaje, es una noticia de opinión, es un artículo de opinión, es una editorial, no, es un galimatías que es aparte de una campaña golpista. Sí, yo lo llamo el golpismo gota a gota, y ya eso le entraron los reporteros los periodistas de The New York Times. Mira, ciertamente pudo haberse cometido un error en Palacio Nacional no ocultando el teléfono, pero ese error no oculta las mentiras, ni las calumnias, ni los inventos que hacen. Sí, es decir, yo le decía ayer a Vicente, es un texto peor que los que hace Loret de Mola, lo habría hecho mucho mejor. Sí, es un texto mentiroso, tramposo, pero sobre todo es un texto que se inserta en una campaña golpista para tratar de doblegar al presidente Andrés Manuel López Obrador y claramente para favorecer a Xochitl Gálvez Ruiz. No hay en política ninguna casualidad, no lo digo yo. No hay coincidencias, es una campaña que empieza con aquella visita que hizo a Palacio Nacional Jorge Ramos, y a partir de ahí ese es el detonante, fue el aviso para todos los demás, los mamotretos, digo yo, de Tim Golden, de Anabel Hernández, de Inside Crime, y ahora de New York Times, que no tiene, mira, yo les decía ayer, es la carta, que le envían con las preguntas, el cuestionario con las preguntas es mucho más duro, pero es un cuestionario tramposo. Toño, es muy tramposo porque lo que hacen es que obligar prácticamente al presidente a autoinculparse sin tener ellos nada. Tú sabes, cuando hay un juicio en muchos países, incluido México, los abogados son tramposos y te preguntan, diga si es cierto como lo es, que hay por ahí un video en el que usted aparece con los narcos y nada más puedes contestar sí o no, y era ese cuestionario tramposo. Si tú ves el cuestionario palabra por palabra o pregunta por pregunta, es un cuestionario tramposo que intenta hacer que se
autoculpa el presidente López Obrador, es decir, es un texto golpista, y la periodista, que es la que lleva la investigación, la jefa de los corresponsales de México, pues nada más lo único que hizo fue refritear y actualizar el texto de Anabel Hernández y de Tim Golden. Es lo que hace, verdaderamente hay que fijarnos, y eso es parte, para mí, es parte del golpismo de la DEA. Yo lo he documentado y lo he dicho. Desde hace años, la DEA retomó tareas que tenía la Agencia Central de Inteligencia, que también hay que decirlo, tiene un brazo antinarcóticos, pero no lo usa, por lo menos en México lo ha usado menos, y hay una historia grandísima de la DEA ya como parte de los ejes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, sobre todo del Departamento de Justicia, para promover golpes de Estado en varios países. La DEA lo podemos llevar ya bien a la caída de Manuel Antonio Noriega en Panamá. Antes de eso, la CIA, recuerdas, estaba Bolivia, estaba Argentina, Chile, en el que el mismo Nixon metió la mano directamente, y ahora usan a la DEA. Y esta reportera del New York Times y el reportero se prestaron a eso. Hace mucho el New York Times dejó o perdió ese prestigio que tenía. Mira, yo lo he dicho no solo con el New York Times, lo he documentado con El País. En el gobierno de Peña Nieto, El País recibió más de 1,000 millones de pesos en contratos para otras cosas, y recibió 400 millones de dólares en inversión del Grupo Atlacomulco. Es decir, son periódicos que responden, como los periódicos mexicanos, a intereses oscuros, a intereses empresariales, y hace mucho perdieron. Yo recuerdo, y seguramente tú también, Toño, cuando estabas ahí en la Carlos Septién, que cuando decían, viene un reportaje del New York Times contra un político mexicano, no, hombre, ese político mexicano se escondía bajo de las piedras. Sí. Hoy, el presidente López Obrador. Nos le hicieron creer así de la forma más desafortunada, nos endiosaron al New York Times, al periódico español El País, ¿no? O sea, nos decían, el que termina en el New York Times es porque ya vaya que la hizo, pero solamente admiten a los que estudiaron en la Universidad de Columbia, ¿no? Que supuestamente es la mejor para periodismo, y ahí fue Xochitl Gálvez, ¿no? A reunirse con los estudiantes. O en El País de España, ahí busquen ustedes estar en El País de España, ¿no? Imagínate, era algo que en todo caso pues resultaba muy, muy cuestionable, pero con lo que la idea que nos vendían de forma muy desafortunada a jóvenes en aquel entonces, y que le siguen dando, siguen planteando que hay ciertas plumas que son muy buenas y la verdad se han convertido en unos verdaderos payasos, en unos charlatanes ellos, ¿no? A pesar de que pues en algún momento tuvieron algún tipo de carrera periodística. Pero ¿sabes qué nos grave, Paco? Tú eres especialista en estos temas de crimen organizado, tú has investigado durante un largo tiempo, por ejemplo, a Genaro García Luna, a todos los expresidentes, esos vínculos que han tenido incluso con los cárteles del crimen organizado. Yo quiero que sigamos analizando la nota del New York Times y que hoy llevan incluso en su primera plana, la llevan en una partecita pequeña de la parte derecha, en esto que tú dices es un galimatías, efectivamente. Dice, en México, Estados Unidos, se observó la compañía que mantuvo un líder. Pero hay algo que llama aún más la atención, y es que la nota no solo la firma Natalie Kitroyev, o Kitroyev, o como se pronuncie, quien es quien detenta el buró del New York Times en la Ciudad de México. También la firma alguien que tú conoces, Alan Feuer, que es pues el periodista más veterano de ahí del New York Times que tienen en cuanto a temas del crimen organizado. Uno que ha estado efectivamente reportando, y no sé si le puede hacer, Héctor, un acercamiento a la nota para que usted vea que desde ayer la nota la firman los dos. Se la han atribuido solamente a Kitroyev y se ha olvidado que efectivamente tiraron allá al ruedo a alguien como Alan Feuer, ¿no? Que, insisto, es uno de los periodistas más veteranos que tiene el New York Times en cuanto a temas de crimen organizado. Bueno, ¿no? Hablando de ese New York Times tan desprestigiado que hemos exhibido una y otra vez aquí en Sin Censura, ¿por qué? Me gustaría que pudiéramos platicar sobre esto, sobre lo interesante y cuestionable que suena que ante la falta de credibilidad que ya tiene Natalie Kitroyev, debido a que sus artículos suelen no presentar rigor periodístico, suelen no presentar fuentes, suelen no presentar pruebas y etcétera,
pues tuvieron que meter ahí a la fuerza a un Alan Feuer para tratar de establecer algún tipo de credibilidad. De todas formas, si tú lees estos primeros 3 párrafos que aparecen en la primera plana, ya es suficiente como para confundir. Son 4 párrafos, son suficientes como para confundir al público estadounidense. Se habla de cómo es que supuestamente hubo una especie de investigación al presidente López Obrador por parte de las autoridades. No se llega al párrafo en el que, en la primera plana tiene uno que pasar, ahí dice a la página 9, no se llega al párrafo en el que aclaran que las fuentes que tiene Natalie Kitroeff y Alan Feuer son fuentes que no son confiables, que no pudieron comprobar y que ellos mismos dicen suelen estar incorrectas, ¿no? No llegan a la parte en la que dicen que el gobierno de Estados Unidos simple y sencillamente no encontró un vínculo directo entre el presidente López Obrador y el crimen organizado. Todo lo contrario. La aclaración que hay aquí en la primera plana es que pues ya como que no se les antojó seguir con la investigación, ¿no? Dice, they conclude that the U.S. government had little appetite to pursue allegations against the leader of one of the of America's top allies, ¿no? Dice, concluyen que el gobierno de Estados Unidos tuvo poco apetito de buscar alegatos o acusaciones en contra del líder de uno de los principales aliados de los Estados Unidos. O sea, esto es sesgado, sigue siendo sesgado y sigue siendo mentiroso, porque la Casa Blanca ayer lo dio a conocer, nunca existió tal investigación. O sea, esto es terrible. Esto que plantea el New York Times en su primera plana es una mentira, así, mentira en despoblado, tratando de justificar la nota con un veterano del periodismo acá en Estados Unidos, y dando puras, perdón que lo diga así, Paco, tú eres muy correcto, puras pinches mentiras, ¿no? Mira, Toño, es bien interesante porque este encabezado es muy similar al de Tim Golden en ProPublica, ¿sí? Aquel era una pregunta, hubo dinero del narcotráfico en la campaña de López Obrador, que no te dice nada, y te dice, Estados Unidos puso un ojo en compañías de México, sí, pero mantuvo el ojo en México. Sí, pero no te dice nada. ¿Qué te dice ese encabezado, Toño? En Estados Unidos son muy ingeniosos porque el idioma se presta para hacer encabezados bien precisos con 3 palabras. Sí, con 3 palabras. Aquí tienes un encabezado que no te dice nada, como el de Tim Golden. ¿Qué te dice? Nada. ¿Qué es? Mira, sacaron esta nota ya de puro compromiso, porque están enojados con López Obrador. Esa es la realidad. Esta nota es como cuando decíamos en la escuela, me las está metiendo con calzador. Sí, Natalie Kitroeff voló como en un aeropuerto, pero más grande que los de Nueva York. La verdad es que es una volada y dice nuevas informaciones que no se habían conocido nunca. Pero si no dice nada. Entonces, ¿qué es? Es parte, mira, para mí esta nota, como la de Anabel, la de Tim Golden, la de Inside Crime, o las declaraciones de senadores de Estados Unidos en 2021 que involucraban al presidente López Obrador, y que de ahí viene esa campaña en 2021, En 2021 venía esa campaña que retomaron Francisco Labastida Ochoa, fíjate nada más quién, la retomó Muñoz Ledo. Yo recuerdo que incluso Muñoz Ledo proponía que se abriera una comisión de la verdad para saber si el presidente estaba involucrado en narcotráfico. Yo digo, pues no son ellos como tú y yo, ellos son hombres de poder que tienen conexiones, que tienen acceso a informes privilegiados, y presentar los documentos, aquí está. Y lo que hacen, yo digo en este caso, Alan Feuer y Natalie Kitroeff, como Anabel Hernández, como a Tim Golden, lo que hace es recurrir al chantaje, a la extorsión. Y mira, no hay nada peor que un reportero recurra a la extorsión o al chantaje, ¿sí? Esto es así, o me das esto o lo voy a publicar. Y eso están haciendo. ¿Qué hizo Anabel Hernández? ¿Qué hizo Anabel Hernández? No, yo tengo, pero algún día lo voy a demostrar. Y yo estaba escuchando ayer la defensa que hace del reportaje de
de New York Times, bueno, de este texto, mira, es un texto, un galimatías, es un texto, ¿qué hace? Dice, no, es el New York Times, mira, yo les dije que iba a salir más, pues sí, por si la DEA va a sacar más, nosotros mismos lo anticipamos, Toño, pero no con meses, lo anticipamos hace como 1 año y medio, dijimos, va a haber una guerra sucia, pero violenta, disruptiva, ¿para qué? Para tratar de derrocar al presidente López Obrador, y si no pueden, a su sucesor o sucesora, en esa época no sabíamos, hoy sabemos que es Claudia Sheinbaum, y te digo, para mí hay un aviso clarito, llegó Jorge Ramos y detona todo eso, es dirigido, es bien planeado, ¿sabían los reporteros? Claro que sí sabían, mira, no somos ingenuos, Toño, no somos ingenuos, ni Anabel, ni estos 2 reporteros de New York Times, ni Tim Golden, son inocentes, ya sabemos lo que queremos, sabemos cuándo una fuente nos engaña, sabemos lo que queremos hacer, no hay en todo este texto una fuente real que te diga, hay esto. Por ejemplo, yo entiendo ahí el enojo del presidente López Obrador. Entiendo el enojo del presidente porque están involucrando a sus hijos sin una prueba sólida. Si dicen que hay una grabación o una foto, lo que haya sido, en la que los hijos del presidente López Obrador reciben dinero, la presenta. Somos reporteros. El periodismo no es un acto de fe, Toño, y lo que están haciendo estos 4 reporteros, los 2 del New York Times, Tim Golden y Anabel, es que sea un acto de fe. El New York Times, y tiene razón el presidente cuando dice un pasquín, con esta nota es como un pasquín cualquiera, esa nota la hace cualquier periodista de derecha en México, cualquiera, López Dóriga, Sarmiento, ¿recuerdas Sarmiento qué decía hace un par de meses? Se vale mentir cuando no tienes información. Aquí no tienes, esta es un refrito de la nota, por eso te decías, esto es un refrito de la nota de Anabel y de Tim Golden, ¿sí? Y cuando el presidente te pesca con las manos en la mesa, lo guardas y mejor busca las pruebas. Pero están enojados, están actuando con el hígado, y es de la DEA. ¿Por qué? Porque el presidente le marcó un alto a todas las agencias de Estados Unidos. ¿No hay agentes de la DEA en México? Sí hay, Tony. Pero esos los trae la embajada con trampas, tú sabes, lo pueden hacer, o pueden entrar por la frontera. Tenemos casi 3,200 kilómetros, casi 3,200, son 3,180 y tantos kilómetros de frontera, por ahí pueden entrar sin pedir permiso, no necesitan visa, no necesitan nada, pero este texto que aparece en primera plana está forzado, entra con calzador, no se sostiene, Toño. No se sostiene, pero lo que querían, para mí lo real de este texto es el cuestionario que le envían al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un cuestionario, te digo, tramposo, como son los abogados. Yo estuve en algún momento en un juicio, yo recuerdo que el abogado, los que me demandaron, cuando llegamos a los contrainterrogatorios, decía, diga si es cierto como lo es, y yo decía, y no puedes decir, alguna explicación, tienes que decir sí o no y luego ya amplías, pero es tramposo. Y este cuestionario para mí era muy duro, pero buscaba que el presidente López Obrador se autoincriminara, y entonces por ese error de poner el teléfono, que es un error, es un error, pero eso no mata que es un texto golpista, que el New York Times se quita la máscara. Se quitó la máscara. ¿Por qué? Porque es un periódico que va a respaldar a Xochitl Gálvez Ruiz. No es un periódico que sea neutral, es un periódico que está entrando a la arena política de este país, y Alan Feuer y Natalie Kitroff entraron a la arena política de este país. No es casualidad el momento que apareció, no es casualidad que estamos a una semana justamente, Toño, de que empiecen las campañas electorales. Le están diciendo a toda la derecha mexicana, estamos atrás de ustedes y nos vamos a joder a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Es esto, este es el mensaje del New York Times, por eso lo llevan en primera plana. Así que puede haber muchas polémicas, puede haber muchas cosas, Toño, pero un error no puede ocultar, y ningún periodista de los que fue a la mañanera y que ahora defienden, o de los que estuvieron viendo la mañanera y ahora están defendiendo, ay, ¿por qué publicó? ¿Por qué esa respuesta del presidente López Obrador? Ninguno
está analizando el texto, y unos poquitos que lo analizaron con el acto de fe. Yo, por ejemplo, vi a Carmen Aristegui, pues lo defiende a capa y espada cuando es un texto que no dice nada, que no informa, que no es concluyente en nada y que es un texto golpista. Pero, Toño, debemos acostumbrarnos. Esto nosotros lo anticipamos a fines de 2022, lo dijimos en 2023, lo dijimos cuando empezaron las precampañas, y ahora yo lo que digo es, mira, a partir del próximo del primer minuto 1 de marzo, vamos a ver unas campañas sucias verdaderamente horrendas contra López Obrador, es decir, la oposición encabezada por nombre, por lo menos por Xóchitl Gálvez, y ya sabemos quién está atrás de ella, Claudio X, Alito Moreno y Marco Cortés, va a recurrir a cosas más sucias. Las campañas en redes sociales son virulentas. La derecha es violenta, y esto que están haciendo en el New York Times, yo digo, mira, Toño, debemos acostumbrarnos, debemos estar preparados para eso, porque vamos a ver algo que no se ha visto. La derecha, no solo estoy hablando de Xochitl, la derecha mexicana está desesperadísima, porque nada le ha pegado, en nada. Va a decir, tuvieron más de 5 años para armar un buen proyecto de gobierno, no lo tienen. Entonces, ¿qué van a hacer? A recurrir a la guerra sucia, y van a recurrir. ¿Quién tiene buenas ligas con el New York Times? Claudio X González. Y tiene un grupo de periodistas de aquí en México también, Claudio X González. Hay que verlos, ahí están, trabajan para él, están desesperados, no saben qué hacer, no le pegan en las encuestas. Ahora yo, mira, digo, Toño, hay que tener cuidado. Las encuestas no votan, van a empezar de cero a partir del día 1, pero hay que machacarle. Claudia necesita, ayer lo platicaba con Kurt, decíamos, mira, sí, necesita Claudia una buena estrategia, ya tienen detectadas cómo vienen las campañas de fuera a través de internet, ¿sí? Los hashtags ya los tienen identificados. Pues ahora tienen que redoblar esfuerzos, porque no va a ser una campaña para ir a comer nieve de limón a la Alameda o a Times Square o a donde quieran. Va a ser una campaña sucia, violenta, fuerte. ¿Por qué? Porque están peleando la presidencia de la República. Y eso lo debemos entender. Sí, debemos entender que la desesperación, mira, tú recuerdas en las peleas de box, Toño, cuando un peleador, un combatiente ya está desesperado, está perdiendo, y ya están los últimos 2 rounds, ¿qué hace? Saca todo, golpes prohibidos, lo que sea. Pues así está la oposición ahorita, está tratando de sacar agua de donde sea, lanzando los golpes de donde sea, y el narco es lo más socorrido. Pero a todos esos periodistas se les olvida que Loret, por ejemplo, era socio de Genaro García Luna, lo mismo que algunos otros, sí, eran socios de García Luna, atendían a las órdenes de García Luna. El montaje no es de gratis. Estos 700 medios que vimos que los sentó Max Cortázar para García Luna, para Felipe Calderón, cambiando o tratando de cambiar la narrativa. Esos van a atender a la solicitud y se van a poner a las órdenes de quién, de Xóchitl Gálvez. Mira, tienen mucho dinero. Los Servitje van a estar metidos ahí, los Garza Lagüera de Coca-Cola van a estar metidos ahí, y son dueños del dinero, del dinero de este país, Toño. Entonces tenemos que acostumbrarnos. Lo que tenemos que hacer es estar pendiente, estar cuidado y ver que estos ataques van a ser más virulentos cada día, y están preparando también la narrativa del fraude. Así que mira, ¿qué puedes decir de Raimundo Riva Palacio, que también era considerado el jefe de prensa no formal de García Luna? De todos estos tipos, que muchos salieron de Gobernación, otros son son comunicadores viejos. Entonces tenemos que estar preparados y acostumbrarnos a que esto es una prueba, Toño. Los reportajes para involucrar a López Obrador o vincularlo con el narcotráfico, no, hombre, esto es poquito, todo, no sé qué van a hacer, pero tienen, sí, y ellos conocen a personajes arriba de Alarraqui que son propagandistas y saben armar campañas sucias, conocen a empresarios que arman y que pagan campañas sucias.
¿Con qué la están pagando ahora todas estas que tienen en varios países? Con dinero de gente que tiene mucho dinero. No, mira, si hay una familia que tiene $5,000 millones, $5,000 millones, no pasa nada si invierte 5, 10, 15 millones de dólares en la campaña de Xochitl Gálvez. Es como un pellizquito, menos que un pellizco. Sí. Lo mismo con los Servitje de Bimbo, que ya están metidos ahí en la campaña o en las campañas sucias. Entonces, Toño, esto no es nada. Los priistas y los panistas son violentos por naturaleza. Los empresarios también. Antes no hacían nada porque tenían controlado al presidente de Peña para atrás, Peña, Calderón, Fox, al que tú pongas, lo tenían bien controlados. Hoy no lo tienen controlado. Así que, ¿qué van a hacer? Tienen la guerra sucia, tienen temas y van a buscar hasta el fondo. Mira, solo tenemos que fijarnos qué ha hecho Carlos Loret de Mola en los últimos 2 años. Todos los días una nota contra el presidente de la República. López Obrador ha parado todo. No le han encontrado nada, no se lo van a encontrar, Toño, pero debemos acostumbrarnos, Toño. Bueno, más que acostumbrarnos, preocuparnos, porque son cada vez más duros estos ataques, estas circunstancias que nos presentan pues ahí en el New York Times, que de esto que están utilizando. Te quería plantear una circunstancia muy, muy cercana a todo esto y le pido al equipo que nos grabe. Tú has sido periodista, investigador durante mucho tiempo, durante muchas décadas, y por supuesto que en algún momento, por ser humano, porque corre sangre por tus venas, pues me imagino te ha pegado algún tipo de investigación, de circunstancia fuerte que hayas investigado. Por supuesto que te has enfrentado a políticos. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo estoy pensando también en la personalidad de alguien como Natalie Kitroev. Hoy el New York Times sale a decirnos que el presidente López Obrador está amenazando la integridad de su reportera, de su corresponsal y quien está al frente de su buró en la Ciudad de México, Natalie Kitroev, y etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que es el New York Times y estas pues esferas que están detrás de este tipo de ataques y este tipo de notas, los que están poniendo en riesgo a sus propios reporteros, a sus propios periodistas, a menos de que Natalie Kitroev sea una sociópata a la que pues no le importe lo que opine la gente, a la que no le importe toda esta cantidad de críticas y de cuestionamientos que le están llegando. Creo que estaba pasando un muy mal rato en estos momentos, al hablar de su carrera periodística, al hablar de cómo la recibe en estos momentos ese pueblo de México, que en su mayoría aprueba a López Obrador. Ahí están las encuestas, ¿no? Ya hay incluso marcajes de más del 80% de aprobación al gobierno del presidente López Obrador, a pesar de este tipo de campañas. Y yo se lo digo a usted que nos ve, que nos escucha, Natalie Kitroev, pues vamos, es también, ¿no? Pertenece de alguna otra forma a estas élites. Su mamá es académica acá en los Estados Unidos, una reconocida diplomática acá en Estados Unidos. Ella estudió en Princeton, una de las universidades más importantes acá del Ivy League. Y vamos, antes del New York Times no la conocíamos. Resulta muy interesante que para el buró de la Ciudad de México, que es tan importante para ese diario, hayan aventado a alguien así. No sé, tampoco no quiero minimizar su trabajo, pero no con tanta experiencia como si la han tenido otros periodistas del ramo, como el mismo Tim Golden, que estuvo también al frente del buró del New York Times en la Ciudad de México. ¿Qué crees tú, Paco, que esté pasando en estos momentos en la vida, en la realidad de alguien como Natalie Kitroev? No sé, Toño, pero mira, la verdad es que yo creo que sí sabe lo que hace, entiende bien lo que hace, sabe que escribió algo muy mentiroso, muy tramposo, pero pues ya, es decir, era una mujer que fue a la universidad, que estudió todo, pero no debemos darnos por sorprendidos, porque mira, estoy leyendo, por ejemplo, un post de Dolly Esteves que dice: Putin y AMLO son los dos mandatarios más peligrosos para los que ejercemos el periodismo crítico. El primero, Putin, arresta y asesina, y el segundo, acosa y pone en peligro, pero se le olvidó nada más una cosita, ¿sí? Con Calderón fueron asesinados 121 periodistas, con Peña 96,
y los mataban. En esa época los mataba el gobierno. No estoy justificando nada, quiero decir que hay que poner los contextos, y en este caso de esta periodista de Estados Unidos, pues es una periodista de derecha, yo no me puedo prestar a escribir algo así. Es decir, trabajo en el New York Times y puedo publicar lo que se me pega la gana. Trabajo en ProPublica y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Puedo mentir, puedo alterar, puedo amenazar, puedo tratar de que se autoincrimine una persona. No, hay formas de hacerlo, ¿sí? Hay formas de ser periodista. Yo digo, un reportero lo único que tiene para conducirse es la verdad. Y estos textos que tenemos yo no sé, tú fuiste cuántos años a la Carlos Septién, no sé si te mostraron que así era un reportaje, pero eso sí, no cumple con las reglas de un reportaje. Hasta tuve un año extra porque me tomé un semestre ahí de instrucción acá en Estados Unidos, pero sí, nunca me enseñaron que fue así. En todo caso, o sea, lo que uno aprende en la carrera y ya en nuestro trabajo como periodista es en el rigor periodístico, ¿no? Lo que uno aprende es la aplicación del método científico a cualquier tipo de investigación periodística. ¿Qué es eso? Bueno, tener una tesis y comprobar esa tesis mediante una serie de pruebas, de pruebas documentales, de testimoniales, de investigaciones, etcétera, etcétera. Lo que tú haces, que debidamente fundamentas en tus libros, por ejemplo, ¿no? Tienes toda la razón. Esta investigación, este reportaje, si me lo permites, yo creo que sería reprobado por cualquier maestro allá en Princeton, ¿eh? O sea, cualquier profesor o profesora de Princeton, esta nota del New York Times, yo creo que la hubiera reprobado ahí en la carrera, no, a menos que sean una mierda de maestros ahí en Princeton, que lo dudo, ¿no? Se supone que son las mejores escuelas, se supone que son las escuelas del Ivy League, ¿no? No, mira, Toño, yo creo que ella sabe, en todo caso le hubiera puesto artículo de opinión, pero claro, no hubiera pasado la primera plana, le hubiera puesto cualquier otra cosa. La información es un derecho humano y como tal debemos conducirnos con la verdad, debemos presentar algo creíble, debemos presentar algo que podamos comprobar. El caso, te digo, yo lo mezclo mucho ahora con Anabel Hernández porque se pusieron con su cuestionario y las declaraciones de Anabel se pusieron al nivel de que en algún momento son chantajistas y el periodista nunca se puede permitir el chantaje, nunca, jamás, porque entonces quedamos a nivel de mafiosos, lo mismo que hacen los mafiosos, recurren al chantaje, a la extorsión, y si tú acusas a una persona, en este caso, no es porque sea López Obrador, puede ser cualquier persona, que tú digas fulano de tal está involucrado en narcotráfico. O sea, lo tienes que probar, Toño. Es básico que te lo enseñan en la escuela, se lo tienes que probar, pero si tú después de publicar algo que no puedes probar, amenazas y dices, yo tengo la información para que se caiga el presidente de la República. Imagínate, Toño, aún si fuera López Obrador, yo lo he dicho, aún si fuera López Obrador, si yo tengo en mis manos documentos para tirar al presidente, lo que hicieron en Watergate, no tiraron directamente a Nixon, pero ¿qué hicieron? Pero lo tiraron. Finalmente termina renunciando Nixon. Bueno, pues uno también. Entonces, yo lo que digo es, si tú tienes pruebas como periodista, porque luego vemos otras cosas que son, que ni son comunicadores, o son funcionarios, o aspirantes a funcionarios, si tú tienes pruebas de algo, las presentas. No amenazas, no chantajeas. Lo que hicieron esta periodista del New York Times, lo que hacen Anabel, es estar amenazando, chantajeando. Eso solo le queda a los mafiosos. Nosotros no somos mafiosos. Debemos entender que la información es un derecho humano y que ese derecho se cumple ¿con qué? Con pruebas. Y es un tema delicadísimo, crimen, no importa que sea drogas, pudiera ser asesinato, extorsión, secuestro, trata de personas, lo que sea. Si tú acusas a alguien
como en este caso están haciendo esta periodista, está haciendo Anabel, Tim Golden, lo debes probar. Lo otro es espectáculo político y en este caso, por la fecha, es recurrir al golpismo poco a poco. Sí, yo digo golpismo gota a gota. ¿Por qué? Porque le estás dejando saldar una cosa, otra y otra. Entonces, eso es chantaje, es extorsión y eso es propio de mafiosos, Toño. Así es propio de mafiosos que no caben definitivamente en el periodismo. Ya lo dijo Kapuczynski, este oficio no es para los cínicos. Esta plática da para mucho más, pero se nos está yendo la hora como de costumbre. El equipo que nos graben esto sí. Ir al último tema de este análisis tuyo, querido Paco. Efectivamente pasó inadvertido, pero esta semana comenzaron a desclasificarse los primeros expedientes con informes sobre las matanzas en Aguas Blancas, en Acteal, la herencia desafortunada y terrible de alguien que también quiere seguir opinando desde la infamia, desde su condición nefaria, Ernesto Zedillo. Mira, Toño, sí, Ernesto Zedillo va a pasar a la historia por muchísimas cosas, el Fobaproa, porque él le dio la facultad y le ordenó a Genaro García Luna crear bandas de secuestradores, porque la familia de su esposa, Nilda Patricia Velasco, controlaba el cártel de Colima, su papá y los hermanos de ella. Va a pasar a la historia por las matanzas también. ¿Recuerdas el 28 de junio de 1995? En el vado de Aguas Blancas fueron cazadas casi 50 personas. De esas perdieron la vida 17 y 21 resultaron heridas por órdenes del gobernador. Y Zedillo, que tenía del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que uno de los personajes más siniestros, junto con su papá Rubén Figueroa, que ha tenido la política de este país. Por órdenes de Figueroa emboscaron y dispararon contra un grupo de campesinos. Obligaron a renunciar a Figueroa, pero nunca era amigo de Zedillo, de Salinas. Lo perdonaron. Así que ese Zedillo que ahora viene a darnos clases de economía cuando dejó al país en quiebra y nos endilgó el Fobaproa además, empeñó el petróleo directamente a Bill Clinton, este hombre fue artífice de la matanza de Aguas Blancas. Lo pudo haber castigado, no lo quiso castigar por cuestiones políticas, pero también es artífice de la matanza en el campamento Las Abejas en Acteal, en Chiapas, en 1997. 45 personas murieron. 45. Sí, 45, pero además, mira, todas a esas personas indígenas, que este hombre sabía con su secretario de Gobernación. Nada me lo platica porque tengo todo sobre eso, lo publiqué en un par de libros por lo menos, ¿sí? El 22 de diciembre, un grupo de paramilitares se mimetizó con la selva, llegó al campamento de Las Abejas apoyado con morteros de 81 milímetros, ametralladora 0.5, de 120 disparos por minuto, fusiles de asalto G3, aditamentos especiales con mira telescópica, y fusilaron y descuartizaron a 45 personas, incluidos niños. 45, 9 niñas, 21 mujeres adultas, 5 de ellas estaban embarazadas, 6 niños y 9 adultos, y resultaron heridas otras 10 mujeres, 4 niñas y 7 hombres, entre ellos 4 niños. Fue una carnicería, como fue carnicería la matanza de Aguas Blancas. Así que, Toño, hoy empiezan a desclasificar la información y no debemos olvidar que esta es la herencia de Zedillo, y en Acteal los mataron por la espalda, y en el gobierno de Zedillo por lo menos 400 indígenas fueron ejecutados. Así que hoy lo empiezan a desclasificar, pero esta es la herencia del zedillismo, Toño, y no debemos nunca pasarla por alto. Sí, no, en definitiva esto tiene que seguirse exhibiendo, especialmente cuando tenemos, como bien mencionas, un Zedillo que viene aquí a darnos clases de economía, siendo pues uno de los principales artífices del Fobaproa y de decisiones
muy cuestionables, deja tú tecnocráticas, decisiones muy, muy cuestionables en su sexenio, pero bueno, como siempre ha sido un análisis muy, muy importante, muy, muy profundo el que nos haces aquí en Sin Censura, Paco. Muchas gracias, de verdad, como de costumbre. Qué bueno que podemos platicar de estos temas. Mientras tanto, bueno, pues te pido que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y ya sabe, Paco está también conduciendo varios de nuestros espacios aquí en Sin Censura. Toño, pues yo te agradezco y además te mando un abrazo de fin de semana, pásala bien con tu familia. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, @Francisco Cruz Jiménez en Facebook, así que ahí estamos pendientes, Toño, y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, un abrazo que va de vuelta y también deseo que todo salga muy bien con tu familia este fin de semana. El queridísimo Francisco Paco Cruz, periodista, escritor, aquí en Sin Censura.